Responde Reddit. Aquellos que no beben alcohol por nada, ¿cuál es el motivo por el que eres tan radical? Debido al comportamiento de mi papá, recuerdo que desde pequeño él era una persona sumamente cariñosa. A mi hermano, mamá y a mí nos trataba con respeto, nunca nos insultaba o algo por el estilo. No enseñaba todo sobre su trabajo y cada cierto tiempo nos contaba diferentes anécdotas que le sucedían. Ahí es donde entra el problema. Cada cierto tiempo le pasaba que recaía y tomaba alcohol, salía con sus amigos del trabajo y volvía en la madrugada. No se borran de mi memoria aquellos gritos suyos tan fuertes que nos despertaban. Al inicio, simplemente me quedaba mirando como mi mamá y hermano mayor intentaban que se fuera a dormir, o que simplemente no hiciera un escándalo, aunque esto rara vez lo lograban. Lo peor fue cuando comencé a darme cuenta de que golpeaba a mi mamá y hermano cuando estaba muy molesto. Aparte de borracho, claramente mi mamá era la que se llevaba la peor parte por defendernos, aunque al día siguiente él decía que lo sentía y que no recordaba absolutamente nada. A veces lo sexta llorando mientras se inclinaba hacia mi mamá. La situación se agravó cuando comenzó a suceder cada semana y luego varias veces en una misma, hasta que mi mamá decidió irse porque ya estaba cansada de tantos golpes que había estado recibiendo y ver cómo nos golpeaba a mi hermano y a mí. Nos quedamos aguantando hasta que mi hermano fue mayor de edad. Nos fuimos y no los he vuelto a ver, ni a mi mamá, mucho menos a mi papá. Mi novia y yo bebimos desde los 20 hasta los 50 años. Con el tiempo nos atrapó y se apoderó de nuestras vidas, cada día era una excusa para beber. El matrimonio empezó a sufrir de verdad. Llegaba a casa del trabajo y mi novia estaba demasiado borracha para hacer algo productivo. Tuvo un DUI, o sea, condujo cuando había tomado mucho, y la dejé por 6 meses tratando de resolver mi propia vida. Los dos acordamos dejarlo y darle una segunda oportunidad a nuestra relación. No saben cuánto agradezco eso, fue la mejor decisión. Salvamos aquello que tanto queríamos, nuestra relación, y ya han pasado 16 años. Ahora apreciamos más lo que ganamos por no beber que lo que nos perdemos. En eso estoy ahora mismo. Intenté dejarlo de golpe y tuve un síndrome de abstinencia físico que fue una época completamente horrorosa y desgastante, como si no pudiera salir de la cama. No creía que bebiera tanto, pero llevaba tanto tiempo haciéndolo que mi cuerpo se volvió dependiente de ello. Siempre me excusaba en que lo tenía bajo control, cuando él era el que me manejaba. Me he limitado a 2 cervezas por noche y es tan insatisfactorio que preferiría no beber. No puedo permitirme faltar al trabajo para desintoxicarme. Si todavía estás empezando a tomar con recurrencia, como cada fin de semana, y si alguna falta sientes que te pierdes algo, no vas a pasarla mejor si tomas. Busca otra manera de disfrutar que no sea intoxicarte con alguna bebida o sustancia. No vale la pena y el proceso de liberación no es tan simple como desear dejarlo y ya. Es un gran reto. Por culpa de mi tío. Cuando era pequeño me la pasaba en casa de mi tía, ella se había divorciado de su esposo, mi tío, hace años, pero de un día a otro volvió con él porque querían darle una oportunidad a su relación y por sus hijos también. Me lo presentaron, yo tenía 6 años. Entonces simplemente me pareció un nuevo integrante en la casa a la que tanto me gustaba ir para jugar con mis primo y primas. Como estarán imaginando, cuando comencé a quedarme a dormir en la casa de mis tíos me di cuenta de por qué se habían divorciado. Mi tío, luego de beber, se la pasaba gritando y buscando pelea con mi tía o intentando regañar a alguno de sus hijos. Incluso hubo ocasiones en las que cuando comíamos él le tiraba la comida a mis primos, mi tía se enojaba y ahí empezaba todo. De la noche a la mañana mis padres me dijeron que ya no iría a casa de mi tía. Les pregunté por qué, pero me dijeron que no me podían decir por el momento. Años después saqué el tema con mi mamá porque le mencioné algo relacionado con la palabra hermano. Y en un instante me dijo que ese tipo no era su hermano. Le pregunté sobre esa situación. Me contó que fuera de lo agresivo que se había vuelto con mi tía y sus hijos, lo había encontrado desnudo y tocando a una de sus hijas en la madrugada. Claramente mi tía enloqueció del enojo y comenzó a golpearlo tanto como pudo y al él estar borracho no pudo reaccionar. Luego de eso ella lo denunció y se mudaron. Así que sí, dejo de beber en cuanto comienzo a sentirme un poco mareada. He cometido muchas tonterías que me han costado mi tranquilidad mental, porque terminaba contactando o estando con personas aleatorias por culpa de una relación pasada, que claramente no había podido superar. Si quieres detalles,
puedo resumirlo con decirte que cada fiesta a la que me invitaban decía que sí. Cada vaso o copa de alcohol era aceptada por mí y siempre que alguien me llamara la atención era una noche ocupada asegurada. No me importaba por conocer a la otra persona, chica o chico, lo que fuera, solo quería distraerme. Recuerdo que el final fue cuando me había acostado con un chico del que no me sabía ni su nombre, pero me pareció interesante y lindo. Como una semana después me enteré de que tenía novia, no me preocupé por nada porque en ese entonces ese tipo de cosas no me importaba. Luego me enteré de que yo me había acostado con su novia tiempo atrás. Nuevamente me importó absolutamente nada, porque no era mi relación ni nada. Tiempo después me buscó él nuevamente, otra vez la pasamos bien una noche y listo. Como un mes pasó y me contactó para decirme que se había enterado que su novia también lo había engañado con un chico que tenía. Él ya se había hecho las pruebas y no tenía nada. Me congelé. Nunca había sentido tanto miedo. No quería morir. Mi vida no había sido la mejor, pero quería seguir viviendo. En cuanto pude me hice un análisis. Gracias a lo que sea salió negativo. Esa situación me hizo darme cuenta de que no podía seguir siendo irresponsable con el alcohol, porque todas las tonterías que hice me pasaron por resguardarme en él. Yo estaba en un camino destructivo. Mi padre fue alcohólico toda su vida, era un ser funcional y no abusivo, solo que siempre borracho. Nunca vi nada negativo en ello, era divertido y animado, era el típico familiar bromista, el alcohol lo hacía divertido. Ahora es adicto a las... Tuvo un aneurisma en la válvula del corazón, desconozco los términos médicos exactos, y ahora puedo esperar que mi padre, de 54 años, termine sin vida en los próximos 5 años. Tengo una hija por la borrachera que tuve de una noche y un hijo de un chico que conocí de fiesta y con el que me enrollé. Ya fui detenida por conducir alcoholizada a los 20, la segunda fue a los 21. Me faltan 3 dientes, esto pasó a los 22. No recuerdo mucho de esas noches, pero he gastado más de 10.000 pesos en odontología. Muchas relaciones y amistades arruinadas, tiempo en la cárcel, multas y mi lista podría continuar. Ahora solo fumo ciertas sustancias para calmarme. Me relajo con mi prometido, escucho música y no me meten en la cárcel ni me dan una paliza. El alcohol y yo ya no somos amigos. Por favor, no llegues a eso. Por mi madre, aunque lo fuera, no voy a decir que fue una buena persona, porque no era así, mucho menos una buena mamá. Siempre que tomaba se ponía violenta, nos golpeaba a mis hermanas y a mí, yo era el mayor, por eso intentaba protegerlas lo más que podía, para que no las golpeara a ellas. Mi papá, quién sabe, nunca lo conocí, pero parece que le había hecho mucho daño porque siempre me repetía lo mucho que me parecía a él. No había problemas cuando estaba sobria, pero cuando tomaba me lo decía con un odio inmenso. Lo peor era cuando me explicaba por qué. Resulta que mi papá la había conocido cuando sus padres se la dieron para saldar una deuda. Ella era muy joven, tenía 13 años y él ya casi 20. Obviamente sufrió todo tipo de abuso por parte de ese imbécil. Esto lo sé porque cuando pasaba su fase violenta del alcohol, se ponía a lamentarse y a llorar por todo lo que había pasado y por lo que nos había hecho. Podía soportar todo eso, ya me había acostumbrado. Todo se fue a la cuando comenzó a tomar prácticamente a todas horas y a llevar tipos a la casa con los que simplemente se acostaba y le pagaban. También se ponía violenta con ellos, pero ellos tenían la opción de irse, y ya, nosotros teníamos que aguantar su comportamiento agresivo e hiriente. Un día entró al cuarto en el que nos dejaba a mis hermanas y a mí mientras ella se iba con esos tipos. Recuerdo las palabras exactas: si tanto te quejas de mi cuerpo, ¿no quieres acostarte con esa? Esto mientras señalaba a la más pequeña de mis hermanas. Sentí mucho miedo cuando sexta la cara del tipo con cierto entusiasmo al verla, pero me calmé cuando simplemente miró a mi mamá de la manera más despectiva y se fue. Ella hizo el escándalo de siempre, pero yo ya tenía miedo de lo que podría pasar. Un día que salió a trabajar me fui con mis hermanas. También me llevé todo lo que pensaba que tenía valor para poder venderlo. Junto con dinero, no pensé en si le hacía falta. A ese punto no sentía ni un poco de aprecio o consideración por ella. Pude salir adelante junto con mis hermanas, no fue nada fácil.
Pero prefería eso a tener que soportarla. Los tres tenemos vidas bastante tranquilas. Ellas no recuerdan mucho porque eran muy pequeñas, pero yo lo tengo todo claro, así como el hecho de que no pienso tomar alcohol, y si es muy necesario me limito a unos sorbos.